la genética y la familia. Mucha gente está preocupada, muchos pacientes están preocupados de que quizás la enfermedad se pueda pasar a sus descendientes y por lo tanto pues es algo que genera preocupación y la idea de la charla de hoy es una charla así más o menos informada pues para explicar un poco las cosas que se están haciendo desde el punto de vista de la genética, donde yo pienso que están en los mayores avances y las cosas que vamos a ver en un futuro cercano que esperemos pues consigan ayudarnos a encontrar la cura para esta enfermedad. Entonces, Nicole ya decía que los números de Parkinson están aumentando y no hay ninguna duda sobre esto. Los números de casos están aumentando en todo el mundo, no sabemos muy bien el por qué. Una de las razones, lógicamente, es porque vivimos más, pero no todo se explica a través de eso y pensamos que quizás la contaminación, el estrés y otros factores pues podrían estar jugando un papel importante, pero creo que ahora hay un movimiento muy grande, ahora que están de moda las pandemias, en decir que Parkinson es una pandemia, es algo que está creciendo y algo que debemos intentar de prevenir y de hecho hay muchas cosas como los que voy a hablar hoy, que son la genética, que por desgracia no se pueden prevenir, pero sí que hay cosas que sí se pueden hacer, no solo para mejorar los síntomas, sino incluso para prevenirlos. Entonces, creo que es importante hablar sobre estos temas. El Parkinson durante muchos años se pensó que era una enfermedad ambiental. De hecho, la mayoría de los artículos originariamente, la mayoría de los artículos está en inglés, por desgracia, pero bueno, les puedo traducir. Dice, Parkinson's disease se ha propuesto como el resultado de la interacción entre el envejecimiento y el ambiente, básicamente. Entonces decían que el Parkinson era a medida que nos hacemos mayores y con todas las interacciones que tenemos con el ambiente, ya sea la contaminación, exposición a pesticidas y todos estos diferentes factores ambientales, pues eso es lo que causaba el Parkinson. De hecho, yo cuando empecé a investigar en el Parkinson allá en el año 2000, era muy difícil conseguir financiación para hacer estudios genéticos porque nadie pensaba que era una enfermedad genética que se pasaba de generación en generación. Sin embargo, hoy sabemos que es verdad que la edad juega un papel importante. Cuanto mayor nos hacemos, más riesgo tenemos, pero como muy bien dice Nicole, existen pacientes muy jóvenes, o sea, no podemos asociar la enfermedad a edades avanzadas porque más y más estamos viendo pacientes cada vez antes empezar a desarrollar los síntomas. Es verdad que los neurólogos cada vez lo atienden y lo identifican antes porque hay mucha mejor educación, pero eso no quiere decir que no hubiera antes personas jóvenes también, lo que pasa es que a veces pues quizás estaban mal diagnosticadas. Y el sexo es también muy importante y la verdad que Nicole me hizo una introducción perfecta porque es verdad que se asocia a individuos varones blancos, que en realidad son los que mayor riesgo tienen, pero no es único de los hombres. Y para decir algo que estaba comentando Luz, no sabemos si los síntomas de las mujeres son iguales que los de los hombres. De hecho, es un estudio que nosotros queremos hacer porque las mujeres han sido muy poco estudiadas en la enfermedad de Parkinson porque pensábamos que era una enfermedad sobre todo de varones. Es verdad que tiene un riesgo un doble. Los varones tenemos un riesgo duplicado a desarrollar la enfermedad, pero de nuevo afecta a mujeres y pensamos que sí que hay diferencias. Entonces eso es algo que está todavía por demostrar. Aparte de eso, también es verdad que los factores ambientales juegan un papel importante. Ahora sabemos que hay varios factores ambientales que están asociados. Los más importantes y que se han identificado o asociado en un montón de estudios son la exposición a pesticidas. Personas que trabajan en el campo tienen un riesgo más elevado. No hay cuestión ninguna en que la exposición continuada a pesticidas incrementa el riesgo de desarrollar la enfermedad y de hecho utilizamos muchos de estos productos para crear modelos animales. Les damos Parkinson a las ratas, les damos Parkinson a los pobres monos utilizando compuestos que hay personas en el campo que utilizan para matar los insectos de los cultivos. Esto es algo que estamos intentando arreglar porque es algo de lo que se podría evitar. Podríamos decir que a nivel de los gobiernos se prohíba el uso de estos
pesticidas que sabemos que están involucrados en desarrollar enfermedades neurodegenerativas, no solo Parkinson, sino otras enfermedades. También la exposición a metales pesados. Personas que trabajan en la minería, por ejemplo, tienen un riesgo elevado también. Asociado a los pesticidas, sobre todo, vivir en áreas rurales y beber agua de pozos también está asociado a un incremento en el riesgo a desarrollar la enfermedad. Y desde hace unos años también sabemos que, por ejemplo, traumatismos cerebrales, boxeadores, jugadores de fútbol, personas que reciben golpes en la cabeza o personas que han tenido varios accidentes de tráfico, todo eso también aumenta el riesgo. No quiere decir que lo cause, pero te aumenta el riesgo a desarrollar la enfermedad. Y ahora mismo se está estudiando mucho la microbiota, que bueno, es una palabra así un poco que suena un poco rara, pero en realidad son las bacterias, todo lo que tenemos en el estómago que nos ayuda a digerir toda la comida. Pues pensamos que eso también podía jugar un papel importante en el desarrollo de muchas enfermedades, incluida la enfermedad de Parkinson. No todo es malo, no solo hay factores de riesgo, sino también hay factores protectores. No aconsejo fumar, pero se ha visto una asociación entre las personas que fuman y la prevención a desarrollar la enfermedad. También hay que tener en cuenta que estas personas sufren de cáncer de pulmón y otras cosas que son peores, en mi opinión, que el Parkinson. Quizás algo que sí se puede hacer es tomar más café o té incluso. Té es mejor que el café. El té, al no tener tanta cafeína y no ser tan adictivo, es mucho mejor, pero también se aconseja hacer eso. Y como bien decía Nicole, el ejercicio físico no previene el desarrollo de la enfermedad, pero ayuda mucho con los síntomas y parece que podría enlentecer la progresión también. Y yo recomiendo a todas las personas que hagan ejercicio y si pueden que nos ayuden a los investigadores a determinar cuáles son los ejercicios que son más efectivos. Sabemos, por ejemplo, que el baile es muy efectivo porque no solo tiene el componente del ejercicio, sino también tiene los movimientos, hay que pensar en lo que se va a hacer. Entonces, es un ejercicio muy bueno tanto para el Parkinson como otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas cosas para intentar hacer lo máximo posible y lógicamente comer sano y todo eso, pero bueno, estas cosas en verdad deberíamos hacerlo todos, no solo porque estemos diagnosticados con una enfermedad, sino todos deberíamos hacer más ejercicio, todos deberíamos comer más saludable, eso está claro. Y bueno, lo que yo quería comentar hoy es la genética, ¿vale? Y la genética, una de las razones por las cuales se pensaba que no había un componente genético es porque se hicieron estudios en gemelos, que en realidad los gemelos homocigóticos son idénticos en genética, y se supone que si uno de ellos desarrolla una enfermedad, en nuestro caso Parkinson, el otro debería desarrollar la enfermedad si es que es una causa genética. Entonces lo que se vio es que no todos los gemelos, no todas las parejas de gemelos, los dos desarrollaban la enfermedad y por lo tanto se determinó que quizás el componente genético no estaba ahí, no estaba presente. Sin embargo, cuando se siguió a esos gemelos 10 años más tarde, sí que se vio que la mayoría de los gemelos, los que no tenían ya la enfermedad, lo desarrollaron durante esos 10 años. Y eso lo que nos está mostrando es que esta enfermedad es muy heterogénea. Incluso en las mismas familias vemos que hay personas que empiezan a los 40 y otros a los 60. Entonces la genética juega un papel importante, pero está modificada por otros factores, el estilo de vida que tenemos, la exposición a estos factores que estaba comentando antes. Entonces no todos tenemos el mismo riesgo, pero ahora sabemos que una persona que tiene un familiar afectado por la enfermedad tiene un riesgo más elevado que una persona que no tiene ningún familiar afectado a desarrollar la enfermedad. Y eso fue lo que inició en realidad todos estos estudios genéticos que voy a comentar. Entonces, no, creo que los pacientes lo saben más que nadie que esta enfermedad es muy compleja, desde la sintomatología y como veis ahora, desde el componente de qué causa la enfermedad. Es una enfermedad muy compleja donde muchos factores están jugando un papel importante. No es un factor solo, sino es la interacción y la acumulación de otros factores lo que hace que aparezcan los primeros síntomas. ¿Vale? Entonces eso, como ya comenté antes, es muy heterogénea. Tenemos heterogeneidad en la edad de inicio. Hay personas que empiezan a los 12 años, el paciente más joven que yo he visto a los 12 años, y hay personas que no lo tienen hasta los 90, por ejemplo. Los síntomas, no solo los síntomas que se tienen, sino el primer síntoma es muy diferente entre todos los pacientes.
Los síntomas no motores, que hay durante muchos años estaban completamente olvidados, nos enfocábamos mucho en los factores motores, sin embargo ahora sabemos que hay otros síntomas que quizás pueden ser en muchos casos más debilitantes incluso que el temblor. Y no todos los pacientes lo desarrollan, no todos tienen los mismos síntomas no motores, entonces es una enfermedad, como digo, muy heterogénea. Hay personas que tienen una progresión muy lenta, donde pueden llevar muchos años con la enfermedad, donde parece que la enfermedad no progresa, y otros donde hay una progresión muy rápida. Desde el punto de vista del cerebro vemos muchas cosas diferentes. Hay cosas que están en común en todos los pacientes de Parkinson, sin embargo hay cosas que son diferentes entre los pacientes, Oye, no todos. Sí. no. Hay personas que tienen antecedentes familiares y hay otras que no. Entonces, eso es una enfermedad muy heterogénea. Desde el punto de vista de la genética, alrededor del 20% de los pacientes de Parkinson reportan que tienen al menos otra persona enferma en la familia o diagnosticada con la enfermedad en la familia. Son los que llamamos casos familiares. El resto de los casos son lo que llamamos los casos esporádicos, que es más del 80%. Cuando estudiamos estas familias, y veis aquí el ejemplo de una, aquí a la derecha, voy a poner el puntero para que se vea bien, aquí a la derecha veis una de las familias, por ejemplo, que se podría seguir, donde el papá tenía la enfermedad, 2 de los hijos tenían la enfermedad y 2 de los nietos tienen la enfermedad, ¿vale? Esto es una familia ejemplo, pero estudiando estas familias hemos encontrado que hay al menos 24 genes diferentes que están involucrados en la enfermedad de Parkinson. Unos son más importantes que otros, y bueno, no voy a entrar en todos los nombres, que son unos nombres muy raros, como podéis ver aquí, pero que sepáis que los estudios de estas familias nos están permitiendo identificar todos estos genes y nos están permitiendo entender mejor la enfermedad, porque una vez que sepamos lo que hacen estos genes, podemos intentar ver qué es lo que está causando la enfermedad. Pero otro tipo de estudios que también estamos haciendo mucho es cogiendo grupos muy grandes de pacientes y comparando su genética, ¿vale? Con personas sanas de la misma edad, ¿vale? Y la información genética es lo que tenemos todos en nuestras células, que hace que si nuestros papás tienen ojos claros, nosotros tengamos ojos claros, el color del pelo, el color de la piel, todo eso está hecho por la genética que tenemos en cada una de nuestras células. Entonces, cuando comparamos esa información genética entre personas que desarrollan la enfermedad y personas que no la desarrollan en la misma edad, podemos identificar otros genes que también están involucrados. Haciendo este tipo de estudios, en el último, como podéis ver aquí, se incluyeron casi 40.000 pacientes de Parkinson y más de 1 millón de controles sanos. Se pudieron identificar 90 variantes en 78 genes diferentes que también cuentan para el riesgo de desarrollar la enfermedad. O sea, además de los 24 que ya contaba, hay al menos otros 70 más o menos que también juegan un papel importante en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, si quisiéramos explicar cuál es la causa en los pacientes de Parkinson, podemos decir que en las familias, ¿vale? Existen un número relativamente pequeñito de genes donde la frecuencia en la población normal es muy poco, o sea que una persona sana es muy raro que tenga una de estas variantes genéticas, pero que causan un riesgo bastante grande. Entonces, una persona que tenga una de esas variantes tiene una posibilidad bastante grande de desarrollar la enfermedad, pero sin embargo la mayoría de los pacientes están en este grupo, donde muchos genes y muchas variantes en estos genes van acumulando el riesgo, van subiendo, y junto a factores ambientales, ¿vale? Como pueden ser los pesticidas, los traumatismos, todo eso, hacen que una persona desarrolle la enfermedad, mientras que otra de la misma edad y de una genética parecida, pues no desarrolle la enfermedad. Y como decía, esto nos está ayudando a entender la biología del Parkinson, o sea, qué es lo que pasa en los cerebros de los pacientes de Parkinson, qué es lo que nos está causando la muerte de las neuronas y los síntomas, sobre todo motores y también no motores, que vemos en estos pacientes. Y ha sido la genética, en realidad, en los últimos 20 años, lo que ha permitido conocer mucho mejor qué es exactamente lo que está pasando en los cerebros, y por lo tanto podemos empezar a identificar dianas terapéuticas, o sea, partes de este proceso biológico, ya sea la generación de energía, por ejemplo,
o la limpieza de proteínas, todas estas proteínas que tenemos en nuestras células que hay que deshacerse de ellas, esos sistemas de limpieza cuando fallan, ¿vale? Causan un estrés en la célula y hace que esas células se mueran. Entonces, el poder tratar alguna de estas vías nos podría ayudar en algún momento a parar o al menos a enlentecer la progresión de la enfermedad. Otra cosa que también podemos hacer, que es algo que es muy importante en la enfermedad de Parkinson, es identificar qué personas, antes de que desarrollen la enfermedad, están en un alto riesgo. ¿Por qué? Porque esto es importante. Porque la enfermedad de Parkinson comienza muchos años antes de que nosotros, o sea, que se empiecen a desarrollar los primeros síntomas. Cuando los primeros síntomas se desarrollan, la persona va al neurólogo, el neurólogo le dice, sí, usted tiene la enfermedad de Parkinson. Hay tanta pérdida neuronal que en realidad es relativamente complicado el recuperarse de ese daño. Si nosotros podemos identificar a las personas que van a desarrollar Parkinson o con un alto riesgo de desarrollar Parkinson, podemos intentar hacer una terapia antes de que desarrollen la enfermedad para intentar proteger esas neuronas y que no se mueran tantas y poder extender la vida del paciente o la persona sin desarrollar los síntomas que en realidad son los que producen pues una pérdida a veces en la calidad de vida de la persona. Entonces, la genética puede ayudar en esto y cuanto más conocemos de la genética, mejor son nuestros modelos para predecir quién va a desarrollar la enfermedad. Lógicamente hay que tener en cuenta también los factores ambientales, no solo es genética, como comentaba antes, pero podemos desarrollar modelos matemáticos que nos ayuden a predecir en una corte de individuos sanos quién está en un alto riesgo de desarrollar Parkinson y por lo tanto pues quizás hacer una terapia neuroprotectora que llamaríamos, proteger esas neuronas para que no se mueran y que los síntomas no aparezcan. Esto es todo parte de lo que llamamos medicina de precisión o medicina personalizada, donde ahora mismo cada paciente que va a la clínica normalmente se le dice, ok, usted tiene enfermedad de Parkinson, le vamos a dar levodopa, esta cantidad basada en su edad, todo eso, ¿vale? Pero en realidad el tratamiento es muy parecido a todos. Después el neurólogo va modificando el tratamiento según vea, pues esto funciona, esto no funciona. En realidad la genética a través de esta medicina de precisión lo que intenta es que si podemos identificar individuos que van a responder mejor o peor a distintos tratamientos, poder utilizar esta información para que el primer tratamiento que el paciente reciba sea el más efectivo para esa persona. O sea, ver los pacientes de Parkinson como individuos y no como un grupo de personas que tienen la misma enfermedad. Porque como estoy explicando, las causas en realidad de la enfermedad en Nicole y en Luz y en otras personas es muy diferente. Entonces el tratamiento en muchos casos no debería ser el mismo, porque hay cosas que están ocurriendo en el cerebro que son diferentes, aunque el punto final es el mismo, que es la muerte de la neurona, en realidad lo que está causando la muerte es diferente. Imaginémonos, por ejemplo, un incendio en una casa. Puede ser que el incendio se cause por una vela, puede ser que haya un cortocircuito, hay un montón de formas de llegar a que la casa se incendie. Entonces es muy importante saber cuál es la causa para poder tratarla. Y si es que la electricidad de la casa está mal, hay que cambiar la electricidad antes de que pase ese cortocircuito. No hay que apagar las velas, ¿sí? Entonces, es importante el tener en cuenta que la genética puede jugar un papel importante en cómo se responde. Y nosotros queremos ayudar a los clínicos, a los neurólogos, en identificar subgrupos de pacientes que van a responder mejor a cada tratamiento, pues para que cada persona reciba el tratamiento más efectivo. A este grupo espero que esto les resulte importante. Uno de los problemas más grandes que tenemos, no solo en el Parkinson en realidad, es en genética, en todas las enfermedades donde la genética puede jugar un papel importante, es que la representación de minorías, de poblaciones minoritarias, en este caso hispanos, pero también podemos hablar de americanos africanos o de africanos o de algunos países de Asia, por ejemplo, es muy grande. ¿Qué quiere decir? Que como decía Nicole, sí, yo estoy en un grupo donde estoy con puros varones que son blancos, no entienden lo que yo estoy pasando como mujer, como mamá. Pues en la genética pasa algo parecido. Nosotros sabemos muy bien qué causa la enfermedad de Parkinson en la población blanca, pero no sabemos si la población hispana o la población africana tiene los mismos factores genéticos.
Sabemos que los factores ambientales, por ejemplo, son muy diferentes, porque dependiendo de dónde vivas, si venimos en Honduras o en México o en Argentina, la comida es diferente, las actividades son diferentes, el ambiente es diferente. Entonces, desde el punto de vista de la genética, es muy importante que todas las poblaciones participen en los estudios para poder entender si hay diferencias entre las poblaciones y que esto que estoy contando de la medicina personalizada sea aplicable a todos los grupos étnicos o culturales, ¿sí? No solo a los varones blancos, sino a las mujeres latinas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si no hacemos estos estudios, no lo sabremos. Y aquí podéis ver que en el año 2016 se hizo una recopilación de todos los estudios genéticos. Esto no es el Parkinson, sino todos los estudios genéticos que se habían hecho en el mundo. Los latinos están menos del 0,6% representados. Es una población muy grande en el mundo y sin embargo en los estudios genéticos están muy poco representadas. La mayoría son blancos europeos. El 81% de todos los individuos que participan en investigación genética. Esto es un problema muy grande. Sobre todo si tenemos en cuenta que el Parkinson afecta a todas las razas, a todas las poblaciones en el mundo. No hay una que se libre de la enfermedad de Parkinson. Afecta a todos. Por lo tanto, es muy importante que todas las poblaciones estén bien representadas y que sepamos cuáles son estas diferencias para tenerlas en cuenta cuando, por ejemplo, nosotros hacemos unos modelos para predecir quién va a desarrollar la enfermedad. En el Parkinson estamos un poquitito mejor que en otros estudios, pero aún así todavía los números son muy bajos. Podéis ver aquí que en todos los estudios que se han hecho hasta la fecha, hay dos proyectos bien grandes aquí en Estados Unidos. Uno es el Parkinson's Progression Markers Initiative de la Michael J. Fox y el PDBP, que es el biomarker, el proyecto de biomarcadores en la enfermedad de Parkinson, que está regulado por el NIH, y de todos los individuos que participan en estos dos estudios, donde los pacientes se están siguiendo longitudinalmente, menos del 5% en uno y menos del 6% en el otro son latinos. El resto son poblaciones europeas. Por lo tanto, los latinos están muy poco representados en estos estudios y por lo tanto, pues no conocemos tan bien cuáles son las causas del Parkinson en estas poblaciones. Con este objetivo y con esta problemática, yo hace muchos años creé es el Consorcio Latinoamericano para la Investigación de Genética del Parkinson. Empezamos en el 2006, yo ya me di cuenta muy pronto que había una gran inequidad en los estudios genéticos y había una poca representación. Yo me di cuenta sobre todo en mi primer viaje a Latinoamérica, fue un viaje que hice a Perú a dar una charla en un congreso, y enseguida me di cuenta no solo que había muy pocos estudios, sino que además había muy pocos recursos para hacer esos estudios. O sea, no es porque no se quisieran hacer, no es porque los pacientes no querían participar, es que en la mayoría de los países de Latinoamérica no hay un genetista donde se puedan hacer este tipo de estudios. Entonces yo me propuse como meta el ayudar a estos neurólogos, a estos pacientes que viven en estos países de Latinoamérica a participar en nuestros estudios genéticos. Ese proyecto, que en realidad empezó en el 2006 con dos sedes nada más, una en Uruguay y una en Perú, se ha convertido en el proyecto más grande de estudio de latinos con Parkinson en el mundo. Tenemos 35 sedes en 12 países diferentes que van desde el norte de México hasta casi la Patagonia, e incluye varias islas en el Caribe también, porque a pesar de que en Estados Unidos y bueno, en muchos países los latinos se meten todos en una bolsa como si fueran todos iguales, nosotros sabemos más que nadie que una persona de México no es lo mismo que una persona de Brasil, no es lo mismo que una persona en el Perú. Entonces hay que estudiar todas las poblaciones para poder saber pues eso, pues si hay diferencias y poder tratar a cada paciente con la información correcta para cuál sea la ancestría, la etnia de cada paciente. Entonces, este estudio pues está ayudándonos a poder conseguir entender un poco mejor la genética en la enfermedad de Parkinson en estos pacientes. Hasta la fecha tenemos casi 4.000 individuos incluidos en este estudio, nada comparado con los 40.000 que hay europeos, pero bueno, es un número relativamente grande
La mitad de estos son personas sanas que están participando en el estudio para que podamos hacer estos estudios de comparación que decía, y alrededor de 2000 son pacientes de Parkinson en muchos de los países. El año pasado conseguimos una beca de la Michael J. Fox Foundation para triplicar ese número, y nuestra meta es que en el 2021, a finales del 2021, podamos tener 9000 individuos incluidos en este estudio. Y aparte de toda la información que recogemos, la muestra de ADN, también hacemos un cuestionario sobre exposiciones ambientales para intentar entender un poco mejor esos factores, y también medimos la función cognitiva de estos pacientes para poder hacer asociaciones también, porque es uno de los problemas no motores que pueden ser más problemáticos en el futuro, y queremos saber si hay alguna forma de, a través de la genética, saber quién va a desarrollar este tipo de problemas en el futuro. Algunos de los estudios que hemos hecho, hemos estudiado varias de las mutaciones que son muy comunes en todo el mundo. Esta es la mutación más común, no sé si a alguno le suena, se llama G2019, está en un gen que se llama el LRRK2, un nombre muy raro que está basado en la función de esta proteína. Es una quinasa, una proteína que fosforila otras proteínas para activarlas o desactivarlas. Y se habían hecho estudios en casi todo el mundo y se había visto que en casi todo el mundo existen pacientes con esta mutación, pero no había muchos estudios en Latinoamérica. Entonces nosotros hicimos los primeros estudios en Latinoamérica y vimos que la frecuencia es muy diferente. Podéis ver aquí que en Chile, por ejemplo, el 3% de los pacientes tienen esta mutación, mientras que en Colombia es el 1,5%, en Argentina 3,2%, Uruguay 4,8%, en Perú es menos del 0,5%. Entonces hay muchas diferencias, que eso está sobre todo asociado a la parte genética. Nosotros de hecho hicimos un estudio en el cual correlacionamos el número de personas que llevaban mutaciones en ese gen comparados con la ancestría europea que había en cada país, y hay una correlación casi perfecta. O sea, en países donde hay mucho europeo, como puede ser Argentina o Uruguay, donde la mayoría de las personas que viven ahí tienen una ancestría puramente europea, existen muchas variantes, porque esta variante de hecho es una variante de las más antiguas que existen en el mundo, y fue seguramente llevada a Latinoamérica por los europeos, por los conquistadores europeos. Otro estudio que hemos hecho en otro gen que es muy importante es el gen de la GBA, que es posible que a alguno de ustedes también les suene este gen. Este gen incrementa el riesgo de desarrollar la enfermedad entre 6 a 10 veces en las personas que tienen esta variante, y las variantes son relativamente comunes. Más del 5% de personas tienen esta variante genética, y la distribución de las variantes es muy diferente. Y hay muchos números aquí que no quiero que les confundan. Lo que quería presentar aquí en este slide es decir que en Colombia el número de personas que tienen mutaciones en este gen está duplicado comparado con Perú o Estados Unidos, debido a una mutación que es específica de la población colombiana. No existe en ninguna otra población del mundo, y esta mutación hace que los colombianos, el doble de colombianos tengan Parkinson asociado a este gen. Y esto es muy importante, por ejemplo, porque ya existen ensayos clínicos, o sea, se están probando nuevas drogas que atacan directamente a este gen, a la proteína de este gen. Por lo tanto, Colombia pues sería un país muy interesante para las compañías farmacéuticas para desarrollar sus ensayos clínicos y ver si las nuevas drogas no solo funcionan en personas que tienen mutaciones en este gen, pero además población que no es europea, población que tiene otra ancestría diferente, para asegurarnos de que los tratamientos que se están desarrollando funcionen en pacientes independientemente de dónde vengan, cuál sea su origen étnico. Y otra de las cosas más interesantes que hemos hecho también es empezar a estudiar familias, porque estamos muy interesados en intentar encontrar genes nuevos para la enfermedad de Parkinson, y hemos empezado a estudiar muchas familias. Muchas de ellas tienen más de 4 o 5 personas afectadas, y estamos viendo que existe lo mismo que existía para la mutación que os comentaba, en la cual los países como puede ser Honduras o Perú, por ejemplo, que tienen un mayor porcentaje de ancestría amerindia y un menor porcentaje de ancestría europea, la mayoría de las familias no tienen mutaciones en los genes que conocemos. Sin embargo, hay mucho Parkinson. Entonces pensamos que podría haber genes nuevos que no se han descubierto todavía porque no se han incluido pacientes de estos países, y que podrían estar causando la enfermedad en estos países. Por lo tanto, un tratamiento
que esté dirigido a estos genes sería mucho más interesante para un paciente que venga de Perú o Honduras que los tratamientos que se están desarrollando basados en los genes que se conocen para población europea. Entonces es muy importante hacer este tipo de estudios para identificar esos genes y para dar el mejor tratamiento a cada paciente dependiendo de su genética. Y estos son los estudios, ensayos clínicos que se están haciendo hasta la fecha. Aquí tienen los del gen de GBA que comentaba, pero también hay varios con el gen de la LRK2, porque como decía, la mutación G2019S que os mostré que existe en todos los países del mundo casi. Hay tantos pacientes con esta mutación que desde el punto de vista de la frecuencia es muy interesante para las compañías farmacéuticas hacer este tipo de tratamientos. Entonces hay como 6 o 7, me parece, ensayos clínicos que se están llevando a cabo. Y si alguien está interesado, yo les puedo mandar la información. Creo que ahora no están disponibles en Latinoamérica, pero aquí en Estados Unidos sí que hay varios sitios donde se puede participar. La única condición es que se sepa que se tiene una mutación en uno de estos dos genes. Por lo tanto, participar en estudios genéticos puede hacer que el paciente sepa si tiene una mutación y participar en este tipo de estudios. Entonces, estamos haciendo bastante, pero necesitamos hacer más, tanto con la población europea como sobre todo con las poblaciones minoritarias que están poco representadas. Entonces, ¿en qué cosas estoy metido? Yo la verdad que estoy metido en un montón en muchas cosas para intentar desarrollar y también animar a las personas a que aumenten su diversidad y sean más inclusivas a la hora de reclutar pacientes para sus estudios. Quiero asegurarme de que todo el mundo incluya a personas que son minoritarias. Entonces, estamos formando parte de este proyecto a nivel global. Como veis aquí, hay países en casi todo el mundo participando. Y nuestra meta es reclutar 150.000 individuos en los próximos 5 años, de los cuales 50.000, o sea, un tercio, tienen que ser de poblaciones poco representadas, o sea, no europeos. Entonces nosotros estamos participando como estudio en Latinoamérica, pero también hay estudios en África, hay estudios en la India, hay estudios en el sudeste asiático que están participando en este estudio para aumentar la diversidad de los estudios genéticos en la enfermedad de Parkinson y entender mejor, pues eso, cuáles son las causas y cuáles pueden ser las posibles diferencias entre cada uno de los pacientes según de dónde vengan. Una oportunidad muy buena para los pacientes que estén aquí en Estados Unidos es este proyecto que acaba de empezar hace un par de años, que viene de la Parkinson's Foundation, que se llama PD Generation. Este proyecto, la meta de este proyecto es que se pueda hacer test genéticos a cualquier persona con paciente de Parkinson que quiera, totalmente gratis. Uno se inscribe en este estudio y se hace todo a través de telemedicina, se le manda un kit de saliva a su casa, donde usted pone la saliva y se le extrae el ADN y se le hace el estudio genético y un consejero genético le llama para darle los resultados. Aquí solo miran los genes que son los más conocidos, pero la idea es identificar individuos que puedan participar en estos ensayos clínicos que decía que se están llevando a cabo. A través de una iniciativa que nosotros hemos hecho en colaboración con la Parkinson's Foundation, que se llama el Hispanic Parkinson's Advisory Council, o el consejero hispano para la enfermedad de Parkinson, que yo lidero, hemos conseguido que todo este protocolo se pueda hacer completamente en español, desde el registrarse hasta el recibir los resultados por un consejero genético que hable español. Todo el proceso se puede hacer completamente en español, porque nuestra meta es que cualquier paciente, independientemente de dónde estén o de la lengua, del idioma que hablen, puedan participar en este proyecto, ¿vale? Entonces, de nuevo, si alguien está interesado, yo le puedo mandar la información o se pueden poner en contacto con la Parkinson's Foundation y ahí les pueden dar más información. Yo no saco dinero de ninguno de estos proyectos, nadie me está pagando para que los informe, solo quiero darles todas las oportunidades que hay para que participen, porque es la única forma que vamos a poder llegar a la cura para esta enfermedad. Va a venir de los pacientes es lo más importante. Da igual que haya mucho dinero, da igual que seamos muchos investigadores, si los pacientes no colaboran, no participan, no podremos encontrar nada. Los pacientes tienen la llave para poder encontrar la cura. Entonces, estos son oportunidades para poder participar, ¿vale?
Otra cosa que es muy interesante son los PD Avengers. También estoy involucrado en un grupo de trabajo que se encarga bueno, se llama Wellness and Equity o Bienestar y Equidad. Y la idea de este grupo es un grupo a nivel mundial en los cuales los pacientes son los que mueven todo. Aquí no hay neurólogos, no hay nadie. Son los pacientes los que mueven todo y tienen iniciativas. La iniciativa que se está haciendo, por ejemplo, ahora mismo es intentar convencer al gobierno americano de que deje de utilizar pesticidas que causen el Parkinson. Nuestro grupo de trabajo en realidad lo que quiere es que todos los pacientes de Parkinson, independientemente de dónde vivan, tengan un acceso a tratamientos y a información sobre la enfermedad. Porque una de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, en África, algunos países de Latinoamérica, es que un paciente es diagnosticado, no se le da nada de información sobre qué es la enfermedad, qué le va a pasar. Existe mucha incertidumbre y hay muchas cosas en el Internet que puede asustar a la gente si no se sabe dónde se está leyendo lo que se está leyendo. Queremos que un paciente que esté diagnosticado en Uganda tenga acceso a una información sobre la enfermedad, tenga acceso a información de qué puede hacer desde su punto de vista personal, como decía Nicole, ejercicio, comer sano, todo eso. Y lo más importante, que tenga acceso y que pueda pagar el acceso a tener el tratamiento que otras personas en otras partes del mundo tienen. En África, por ejemplo, no tienen acceso siquiera a levodopa. Entonces, yo veo que este grupo de trabajo, por ejemplo, podría en algún momento empezar a hablar con gobiernos para que hablen con las compañías farmacéuticas y se aseguren de que el precio está en relación con lo que gana la persona, con lo que cuesta vivir en cada país, porque no puede ser que el precio de un tratamiento en Estados Unidos se cueste lo mismo que en Honduras, por ejemplo, ¿vale? Donde el salario mínimo puede ser 10 veces mucho menor. Y también muchos de los gobiernos que no aceptan el tratamiento de Parkinson como algo que tiene que estar pagado por la seguridad social, el paciente tiene que pagarlo a su propio bolsillo, que es otra cosa que tampoco debería ser así. Entonces, vamos a tener que movernos y convencer a los gobiernos de que el Parkinson es real, afecta cada vez a más personas y hay un tratamiento que durante muchos años funciona bien y que los pacientes deberían tener el acceso a este tipo de tratamientos. Entonces, recomiendo que todos vayáis a la página de los PD Avengers y os pongáis como un Avenger, como un superhéroe del Parkinson, para intentar ayudar en todo este tipo y sugerir ideas, porque es lo más importante de aquí es que los pacientes digan, pues mira, en mi zona de Oregón, por ejemplo, no tenemos acceso a un terapista del habla. ¿Cómo podemos hacerlo? Y a lo mejor alguien en Seattle tiene acceso a una terapista que pueda hacer una sesión a la semana online, por ejemplo, ahora que todos estamos en Zoom, y que pueda ayudar. Entonces, poner personas en contacto, personas que tengan recursos con personas que no tengan recursos, para poder que todos tengamos al menos un acceso a un tratamiento digno y acceso al poder tener provecho de todas estas terapias que ahora mismo pues, sabemos que pueden ayudar mucho al Parkinson. También otra cosa que recomiendo es el WPC, el World Parkinson's Coalition, que tiene un programa muy bueno para pacientes y cuidadores de Parkinson. Organizan cada 3 años un congreso mundial. El próximo va a ser en Barcelona en el 2022. Gracias a eso se están desarrollando muchas cosas en español porque quieren animar a los científicos, a los pacientes españoles y latinoamericanos a que participen. Por lo tanto, en su página web hay acceso a muchos recursos en español ahora mismo, lo cual es muy interesante. Hay muchas conferencias muy buenas y animo a todos a que participen en ese tipo de eventos. De nuevo, yo no gano ni un dólar por dar esta información, solo quiero asegurarme de que todos tengan acceso a esta información que es bien importante. Y un proyecto que nosotros estamos comenzando, que era lo que dije al principio, tengo un postdoc en mi laboratorio, Shilpa, que está muy interesada en lo que es las diferencias entre sexo y enfermedades neurodegenerativas e intentar entender el por qué, por ejemplo, las mujeres tienen menos Parkinson, pero ver si, por ejemplo, los síntomas son los mismos. Porque una de las cosas, por ejemplo, que nos hemos dado cuenta es que hay muchos cuestionarios que los pacientes de Parkinson tienen que rellenar, por ejemplo, para participar en un proyecto de investigación. Ninguno de ellos pregunta sobre menopausia, ninguno de ellos pregunta sobre cuántos embarazos se tuvo, si se tuvo pérdida de fetos, si hay problemas hormonales, cosas que a las mujeres
les puede ser puede causar unos grandes cambios en el cuerpo y que podría tener en realidad o bien factores de riesgo o factores protectores, y que ahora mismo no entendemos pues porque no tenemos esa información. Entonces, nuestro proyecto es intentar desarrollar un cuestionario que sea específico para mujeres y conseguir la mayor información posible para ver si existen asociaciones de este tipo, si hay algo que pasa en toda la vida de la mujer, cosas que solo las mujeres pasan por ello, y ver si eso tiene algún efecto en enfermedades neurodegenerativas, en nuestro caso, pues la enfermedad de Parkinson. Entonces, junto a personas en UCLA y en la Universidad de Washington y en Bastyr University, que está ahí en Seattle, muchos de vosotros seguro que conocéis a Laurie, que tiene un montón de proyectos bien interesantes. Pues conjunto con ellos estamos intentando desarrollar este proyecto que ayude a entender mejor cuál es el Parkinson o cómo se desarrolla el Parkinson en las mujeres. Entonces, si veis algún email sobre esto, de saber que viene de un grupo bueno y que tienen buenas intenciones de desarrollar este tipo de proyectos, y aquí tenemos 2 representantes de mujeres con Parkinson, así que espero que apoyen y den voz también a este tipo de iniciativas para que se desarrollen y podamos llegar a tener mucho éxito. Y por último, decir que, como comentaba al principio, hemos contratado en mi laboratorio un coordinador de investigación bilingüe, y nuestra idea es que para el estudio de Latinoamérica, de genética en Latinoamérica, podamos empezar a reclutar personas en Estados Unidos. Entonces, a través de este brochure que tenemos, podéis llamar al teléfono que está ahí o al email que está ahí. Nos podéis mandar un correo si estáis interesados en participar, y todo se hace remotamente, no tenéis que ir a ningún hospital ni nada. Nosotros nos encargamos de conseguir la información y mandaros el kit de saliva para poder hacer la extracción de ADN que utilizaremos para el estudio genético. Así que también animo a los latinos que nos estén escuchando, que si están interesados en proyectos de genética, además de PD Generation, que de nuevo solo mira 7 de los genes más comunes, nosotros estamos intentando encontrar cuáles son las diferencias entre los genes entre distintas poblaciones, y por lo tanto pues se puede participar en este proyecto para ayudar a entender más eso. Así que aquí os dejo también todos los contactos a través de los que me podéis llegar a hacer comentarios y todo. Los slides van a estar disponibles. Yo se lo puedo mandar a Melissa y a Nicole para que se lo dais a quien necesite. Y con eso ya termino, y a ver si espero que haya alguna pregunta.